En una ciudad donde el concreto brilla como el oro bajo el sol implacable, y donde los secretos se esconden detrás de portones eléctricos y cristales polarizados, una joven llamada Jessica tomaba el primer paso hacia una historia que no buscaba, pero que ya estaba escrita para ella desde antes de nacer. El reloj marcaba las 6:12 de la tarde cuando descendió del autobús que la había traído desde un barrio modesto hasta una de las zonas más exclusivas de la capital mexicana. Cargaba una maleta pequeña, con una de las ruedas flojas, un bolso cruzado con un cierre que ya no cerraba, y un aire de ironía que la envolvía como su viejo suéter de lana. Su andar era decidido, pero no acelerado. Observaba con cierto desprecio curioso los coches de lujo que pasaban a su lado sin detenerse, y las fachadas de vidrio que parecían pertenecer a otro universo. Cada paso que daba la acercaba a la mansión Montenegro, una estructura tan majestuosa como intimidante, escondida detrás de un muro blanco, coronado por espinas metálicas, como si quisieran mantener fuera al mundo, o a la verdad. Al llegar frente al portón, respiró hondo. No por nervios, sino por el peso del presentimiento. Tocó el botón del interfono con el índice como quien activa una bomba. La voz que respondió era masculina, nasal, y con un tono que olía a servilismo de alta gama. No hubo intercambio prolongado. Su nombre bastó. La dejaron pasar. El portón se abrió lentamente, revelando un camino de piedras negras perfectamente alineadas que llevaba hasta una entrada doble con columnas blancas. Árboles tallados con precisión matemática flanqueaban el sendero, y una fuente con forma de ángel vertía agua como si llorara en silencio. Jessica no se detuvo a contemplar. Caminó directo hacia la puerta, con el rostro en alto y una media sonrisa que era más una mueca de defensa que un gesto de alegría. Su cabello castaño, rebelde y largo, danzaba con el viento que bajaba desde las terrazas como un susurro elegante. La puerta se abrió antes de que pudiera tocarla. Un mayordomo alto, de traje gris y cara de mármol, le hizo una señal para entrar. No hubo saludo. Solo una mirada escaneadora que la juzgó de pies a cabeza en menos de un segundo. El interior de la mansión era tan frío como bello. Mármol blanco, arte abstracto, candelabros modernos, silencio, ni rastro de música, ni olor a comida, ni risas, solo el eco de sus pasos. Jessica pensó que aquella casa se parecía mucho a un mausoleo, elegante, sí, pero sin alma. La llevaron a una sala amplia donde las ventanas eran tan grandes que uno podía ver medio cielo desde dentro. Ahí, de pie junto a una estantería repleta de libros de tapa dura que probablemente jamás habían sido abiertos, estaba él, Armando Montenegro. Déjale un like al video y suscríbete al canal. Estamos rumbo a los 10,000 suscriptores. Únete, con un traje negro a medida, postura impecable y mirada que parecía evaluar, diseccionar y sentenciar todo lo que observaba. Era el tipo de hombre que no necesitaba hablar para dominar una sala. Su presencia bastaba. Jessica lo miró con desdén educado. Él la miró con indiferencia calculada. No hubo palabras. No las necesitaban. Ella entendió que aquel trabajo no era como los otros que había tenido, y no por la paga, sino porque algo en esa casa, algo en ese hombre, y algo que aún no podía identificar, le decía que su vida estaba a punto de cambiar. Entonces, antes de que se pudiera romper el silencio como vidrio fino, apareció él, Enrique. Pequeño, de apenas 6 años, con los ojos más grandes que la lógica permitiría, y una energía desbordante que contrastaba brutalmente con el hielo emocional de su padre. El niño la vio, y se detuvo. Sus ojos se abrieron como si recordaran algo que nunca había vivido. Sus labios se separaron con un suspiro. Y entonces, con una voz clara y segura que rompió la tensión como un rayo en medio de una noche de tormenta, dijo una sola palabra: mamá. No lo gritó, no lo preguntó, lo afirmó, como si la reconociera, como si la hubiera estado esperando desde siempre. Jessica no supo si reír, llorar
o correr. Armando, por su parte, se tensó como una cuerda de piano. Y el mayordomo, ese mármol andante, pestañeó por primera vez en años. En ese instante, algo en el aire cambió. El destino había hecho su primera jugada, y Jessica, sin saberlo, acababa de ser elegida para un papel que no audicionó, el de madre, salvadora, y tal vez, amor imposible. La noche había caído sobre la ciudad como un terciopelo oscuro salpicado de luces. En la mansión Montenegro, sin embargo, el tiempo parecía suspenso. Las paredes, aunque impecablemente decoradas, contenían un eco de historias no contadas. Era como si la opulencia ocultara grietas invisibles y la perfección, un pasado que se resistía a morir. Jessica había sido llevada a una habitación en el ala este, lejos del bullicio inexistente, con vista al jardín central. La cama era tan grande que bien podría alojar un pequeño ejército. Las cortinas eran gruesas, color marfil, y el aire olía a madera antigua y a una fragancia sutil que parecía ser parte del mobiliario. La joven niñera, aún con los zapatos puestos, se sentó en la orilla del colchón sin saber si debía sentirse afortunada o en peligro. Pasaron apenas 10 minutos cuando una llamada inesperada llegó a través de un intercomunicador en la pared. Una voz robótica le pidió que bajara al despacho del señor Montenegro. Sin más, se acomodó el cabello, alisó su suéter con las palmas y descendió por las escaleras de mármol que no crujían. Todo era silencioso en esa casa, pero no el tipo de silencio tranquilo, sino el que precede a las tormentas. El despacho de Armando era un templo de cuero, caoba y cristal, libros de derecho, fotografías emolduradas de eventos sociales y una chimenea eléctrica simulando calidez. Detrás de un escritorio que parecía un altar para el control absoluto, él la esperaba. Ya no llevaba saco, solo camisa blanca arremangada y una copa de whisky a medio terminar. No hubo cortesía. La observó, como quien estudia una figura arqueológica, y deslizó por la superficie del escritorio un sobre beige, cerrado con un sello de cera. El contrato. Jessica lo tomó sin urgencia, lo abrió con la naturalidad de quien ya ha firmado más de uno. Pero al leerlo, sus cejas se alzaron como si alguien hubiera invocado a un demonio en voz alta. La cifra ofrecida era insultantemente generosa, pero lo que capturó su atención fue una cláusula peculiar. La niñera deberá permanecer en la residencia, sin excepción, por tiempo indefinido. No semanas, no meses, indefinido, como si no la contrataran, si no la adoptaran. Armando bebió un trago largo antes de hablar. Su voz era grave, baja, pero cada palabra pesaba como plomo. No tolero el caos, dijo, sin mirarla directamente. Jessica no respondió. No era necesario. Su silencio era una forma de respuesta mucho más elocuente que cualquier comentario sarcástico que pudiera ofrecer. Pero en su interior, una alerta se encendía. Aquel hombre no la quería como niñera. No solo, había algo más. Una propuesta, no dicha aún, colgaba en el aire. Él continuó hablando, con frialdad meticulosa. Mencionó el colegio privado donde estudiaba Enrique, las dietas especiales del niño, la rutina nocturna, las cámaras de seguridad, el uso restringido de ciertas salas de la casa. Todo sonaba más a entrenamiento militar que a trabajo doméstico. Finalmente, Armando se levantó, rodeó el escritorio y se acercó a ella. No demasiado, solo lo suficiente para que su perfume caro, una mezcla de madera, almizcle y arrogancia, la envolviera como una trampa invisible. ¿Lo firmarás?, preguntó, sin rastro de emoción. Jessica levantó la mirada. La luz de la lámpara reflejaba un brillo cálido en sus ojos, pero lo que Armando no notó fue el destello de ironía que brillaba detrás. «Claro», respondió. «Total. Ya vendí mi alma antes. ¿Qué puede pasar si la entrego completa?» Armando no sonrió. Solo volvió a su silla, como si ya supiera que ella firmaría desde el momento en que la vio cruzar el portón.
Mientras ella escribía su nombre con tinta negra sobre el papel caro, un leve crujido resonó en su pecho. No era el sonido de la pluma sobre el contrato. Era el eco de un destino sellado. En otro rincón de la casa, Enrique dormía abrazado a un peluche de elefante. En sus sueños, la voz de Jessica lo llamaba mamá, y su risa llenaba los espacios vacíos de una mansión que, por primera vez en años, parecía respirar. La primera noche bajo el techo montenegro fue más larga de lo que marcaban las agujas del reloj. En cada rincón de la mansión parecía latir una historia no contada, y en cada sombra se intuía una presencia que no pertenecía del todo al mundo de los vivos. Jessica se instaló en la habitación asignada, amplia y perfectamente ordenada, pero fría, demasiado impersonal para parecer un hogar. Los muebles eran antiguos, de madera pulida, con adornos que sugerían riqueza pero no calor. Las paredes estaban decoradas con retratos que no miraban, y un espejo grande al costado de la cama reflejaba más de lo que mostraba. Afuera, la ciudad seguía respirando, vibrante y sucia, pero ahí dentro, el silencio era absoluto, casi antinatural. Jessica, aunque acostumbrada a dormir con el ruido de motocicletas y reggaetón mal mezclado, se sintió inquieta con tanta quietud. Encendió una lámpara pequeña, no por necesidad, sino por costumbre. Era su manera de no dejar que la oscuridad tuviera la última palabra. No pasaron ni 15 minutos cuando un sonido inesperado cortó la calma. Una melodía de piano, lejana, melancólica, antigua. No era una canción moderna, ni una pieza alegre. Era lenta, como un lamento elegante que descendía desde otro tiempo. Jessica se levantó descalza, con pasos suaves pero seguros. No tenía miedo, no exactamente. Era más bien una mezcla de curiosidad y alerta. Bajó las escaleras con cautela, siguiendo el sonido como quien persigue un recuerdo olvidado. La música la guiaba hacia el ala norte, una zona que no le habían mostrado aún. El corredor estaba tenuemente iluminado por apliques de pared que titilaban con una luz amarilla, y la alfombra era tan densa que sus pisadas no hacían ruido. La melodía se volvió más clara a medida que se acercaba a una puerta doble de madera oscura, con detalles tallados a mano. Empujó una hoja con cuidado. La sala de música se abrió ante ella como un secreto largamente guardado. Era un espacio amplio, con techos altos y cortinas pesadas, y en el centro, un piano de cola negro brillaba bajo la tenue luz del candelabro. Pero lo que paralizó a Jessica no fue el piano. Fue ver que no había nadie sentado frente a él. Las teclas se movían solas, no de forma teatral o violenta, sino con suavidad, como si las tocara una mano invisible pero experta. La melodía, triste y hermosa, llenaba la sala como si fuera una súplica antigua. Jessica dio un paso atrás. Confundida, parpadeó. Las notas continuaban. No estaba soñando. Fue entonces cuando una ráfaga de viento, sin origen claro, cruzó la sala y apagó la lámpara más cercana. Las cortinas se agitaron levemente, como si algo hubiera pasado entre ellas. Una sensación de presencia la envolvió. No era terror, era melancolía. Algo o alguien extrañaba ese lugar. ¡O a alguien! Jessica se acercó lentamente al piano. Justo cuando alargó la mano para tocar una tecla, la melodía se detuvo de golpe. Silencio. Puro, pesado, absoluto. Detrás de ella, la voz del mayordomo la sobresaltó. «Esa sala no está en uso, señorita». Jessica se volvió rápidamente. Él estaba ahí, firme, inmutable como siempre, pero en sus ojos había algo distinto, una sombra de advertencia. «¿Quién tocaba el piano?», preguntó ella, sin rodeos. El mayordomo la miró por un largo momento antes de responder. «La señora lo tocaba todas las noches, hasta que dejó de hacerlo». No explicó más. No hizo falta. Su silencio decía más que cualquier historia. Jessica regresó a su habitación con una sensación amarga en la garganta.
Esa casa estaba marcada por una ausencia, no por la muerte, necesariamente, sino por algo peor, el olvido selectivo, el silencio pactado, y entendió por primera vez que no era la primera mujer que dormía en esa casa, pero sí podía ser la última en despertar lo que estaba dormido. La mañana llegó con una luz tímida, filtrándose entre las pesadas cortinas de lino como si no se atreviera a entrar del todo. El sol, cauteloso, apenas rozaba los mármoles y las molduras doradas de la mansión Montenegro, como si supiera que aquel lugar no era suyo. Jessica, por su parte, ya estaba despierta mucho antes de que el día comenzara oficialmente. Después del episodio nocturno en la sala del piano, apenas había dormido. Algo se había movido dentro de ella, no solo por la extraña melodía o la sensación de ser observada, sino por la certeza inquietante de que, en esa casa, la vida y la muerte bailaban una danza secreta y constante. Aún así, se vistió como siempre, sencilla, práctica, con una coleta alta y una mirada que desafiaba el mundo antes de que el mundo pudiera herirla. En la cocina, el desayuno se preparaba como si se tratara de un banquete silencioso. El chef privado, un hombre calvo y metódico, cortaba frutas con una precisión quirúrgica, mientras una asistente vertía café en tazas de porcelana con manos entrenadas para no temblar. Todo estaba listo, milimétricamente dispuesto, pero no había alegría, ni conversación, ni prisa. Jessica se ofreció a llevar la bandeja hasta la terraza, donde Enrique acostumbraba desayunar. El niño ya la esperaba con los pies colgando de la silla alta, los rizos desordenados por el sueño, y la sonrisa dibujada con la tinta invisible de la confianza. Era curioso cómo, en menos de 24 horas, ese niño había comenzado a verla como algo más que una figura de autoridad. Jessica no tenía experiencia maternal, pero Enrique no parecía necesitarla. Su conexión era instintiva, orgánica, como si hubieran compartido un idioma anterior a las palabras. Mientras comía, le contaba a Jessica sobre su sueño, uno con elefantes que volaban y una mamá que le cantaba desde una nube. Ella lo escuchaba con atención real, no fingida. En sus ojos había ternura, sí, pero también una pizca de preocupación. No por el contenido del sueño, sino por lo que no se decía. La figura de la madre ausente estaba demasiado viva en la imaginación del niño. Fue entonces cuando Armando apareció en escena. No se anunció, no saludó. Simplemente cruzó la terraza con su andar elegante, ya vestido para una reunión que probablemente definiría el destino de algún negocio millonario. Su mirada se detuvo en la escena frente a él, Enrique riendo con la boca llena de panqué y Jessica limpiándole la comisura con una servilleta, en un gesto delicado que desentonaba con todo lo que él recordaba de esa casa. Y ahí, sin que nadie lo advirtiera, nació un sentimiento inesperado. Celos. No lo admitió, por supuesto, ni siquiera para sí mismo, pero algo en su pecho se endureció. Tal vez no por ver a su hijo feliz, porque eso, en teoría, era bueno, sino porque esa felicidad no lo incluía. Jessica lo notó al instante. El aire cambió. La temperatura emocional bajó. El silencio volvió a sentarse a la mesa como un invitado habitual. Ella se levantó, tomando la taza de café que acababa de servir para él, y la extendió sin ceremonia. Fue en ese momento, al rozar su mano con la de Armando, que un temblor, casi imperceptible, recorrió su columna. No era atracción todavía, era tensión. Esa tensión prehistórica entre dos almas opuestas que, por alguna razón, se reconocen. Él recibió la taza sin agradecer, pero sus ojos, oscuros y calculadores, se quedaron un segundo más en los de ella. Fue suficiente para encender una chispa. Y justo entonces, Enrique, sin querer o queriendo, porque los niños tienen un sexto sentido para el drama, dio un golpe involuntario a la mesa. La taza cayó, se hizo añicos. El sonido fue seco, corto, brutal. Jessica se agachó de inmediato para recoger los pedazos,
Pero Armando fue más rápido. Se agachó también, y por un breve instante, sus manos se cruzaron sobre los fragmentos rotos. Ambos se miraron desde abajo, como si por fin estuvieran en el mismo nivel. Y aunque fue solo un segundo, el mundo pareció detenerse. La taza estaba rota. Algo más también. La rutina en la mansión Montenegro se acomodaba como una orquesta que, poco a poco, empezaba a afinar sus instrumentos. Enrique se aferraba a Jessica con la intensidad propia de un niño que, por primera vez en mucho tiempo, se sentía verdaderamente visto. Jessica, sin proponérselo, comenzaba a llenar espacios vacíos con una naturalidad que rozaba lo milagroso. Incluso los empleados, inicialmente fríos y distantes, empezaban a mirarla con un respeto discreto, como si intuyeran que su presencia allí traería cambios inevitables. Pero en las novelas, como en la vida, todo equilibrio es frágil, y la armonía, efímera. Fue entonces cuando llegó Rebeca. Nadie la anunció, nadie la esperaba, y sin embargo, irrumpió en la mansión como un perfume antiguo que despierta memorias dormidas, o pesadillas. Su automóvil, un convertible rojo de líneas agresivas, se detuvo frente al portón principal con la violencia de quien se sabe dueña del camino. De él descendió con movimientos medidos, casi teatrales, un abrigo entallado, gafas oscuras que ocultaban intenciones, tacones que resonaban como una amenaza en cada paso. Su melena rubia, tan cuidadosamente teñida que parecía una declaración de guerra, caía sobre sus hombros como una bandera. No saludó al mayordomo. No preguntó por Armando. Entró como quien regresa a casa, aunque ya no tuviera llave. Rebeca era prima de la difunta esposa de Armando, aunque se presentaba como la hermana del alma, de quien ya no podía desmentirla. Su vínculo con la familia era difuso, ambiguo, pero eficaz. Se movía entre las habitaciones con la arrogancia de una invitada eterna. Su presencia estaba cargada de un perfume caro y venenoso, dulce al principio, pero sofocante con el tiempo. Jessica la vio por primera vez desde la cocina, mientras recogía las sobras del desayuno. El contraste fue inmediato. Donde Jessica era natural, sencilla, sin adornos innecesarios, Rebeca era artificial en cada centímetro. Un producto cuidadosamente calculado para brillar y herir. «Así que tú eres la nueva niñera», comentó Rebeca, con una sonrisa cargada de pólvora. No esperé que Armando contratara a alguien tan joven. Jessica levantó la vista apenas un segundo, y luego volvió a su tarea como si las palabras hubieran sido pronunciadas en otro idioma. La indiferencia fue su escudo. Pero Rebeca no se fue. La rodeó, como un gato que estudia a su presa. «Enrique es muy especial», continuó. «No se apega a cualquiera. Bueno, después de lo de su madre, es natural que confunda cariño con carencia». Jessica apretó los dedos sobre el trapo húmedo, pero no respondió. No era necesario. Ya conocía ese tipo de veneno. Lo había respirado antes. No en mansiones, pero sí en la vida. Fue entonces que Armando apareció, y todo se tensó. El aire, los cuerpos, incluso las paredes. Él frunció el ceño al ver a Rebeca, pero no dijo nada. Solo le dirigió una mirada incómoda, como quien se enfrenta a una deuda que no pidió. «Qué gusto verte, Rebeca», murmuró sin convicción. «Oh, Armando. Siempre tan cálido», respondió ella, depositando un beso en su mejilla, innecesariamente lento. Jessica observó desde lejos. No por celos. Aún no. Pero sí con un instinto de defensa encendido. Rebeca no era simplemente una exfamiliar. Era algo más. Un satélite que giraba en torno al dolor ajeno, alimentándose de su gravedad. Y aunque no lo dijera, Jessica comprendió una verdad brutal. Esa mujer no había venido de visita. Había venido a quedarse. En la mansión Montenegro, la paz era un espejismo que apenas duraba unas horas. La presencia de Rebeca había alterado el aire, como una brisa densa y tibia que anunciaba tormentas sin truenos.
Su andar ligero y sus frases cargadas de veneno se deslizaban por los pasillos como un perfume malicioso, imposible de ignorar. Jessica lo notó desde el primer día. Rebecca no hablaba en voz alta, pero hacía ruido. Tocaba objetos que no le pertenecían, caminaba por habitaciones que no eran suyas, y miraba a Enrique como si fuera una posesión temporal que se le había escapado por accidente. Aunque fingía afecto, cada gesto suyo era una coreografía precisa de manipulación. Aprovechaba cualquier oportunidad para acercarse al niño. Le traía juguetes caros, dulces europeos y cuentos que no leía, solo mostraba. Pero Enrique no era tonto. Su intuición infantil era fina. Aceptaba los regalos con cortesía aprendida, pero buscaba siempre la mirada de Jessica. Rebecca lo notaba, y no lo soportaba. El primer juego fue sutil. En una tarde nublada, mientras Jessica estaba en la cocina preparando un pastel con Enrique, Rebecca se acercó por detrás con una sonrisa que imitaba ternura. Tocó el cabello del niño con suavidad, murmurando: «Te ves tan grande. Cada vez te pareces más a tu madre». Enrique no respondió. Solo bajó la vista y se aferró con fuerza al delantal de Jessica. Ella, sin voltear, continuó batiendo la mezcla con una calma que no sentía. Sabía lo que Rebecca intentaba hacer. Sabía que esos comentarios eran anzuelos disfrazados de cariño. El segundo juego fue más cruel. Una mañana, al despertar, Enrique no encontró el retrato de su madre. El cuadro colgado sobre su cómoda, donde aparecía ella con sonrisa serena y ojos que parecían cantarle al niño, incluso desde el otro lado, había desaparecido. Jessica lo descubrió cuando Enrique corrió, llorando, a su habitación. No preguntó, solo lo abrazó. Lo meció en silencio, con el corazón apretado por una furia que no podía demostrar frente a él. Bajó al salón con pasos firmes. Rebecca estaba sentada en uno de los sillones de terciopelo, hojeando una revista de moda que no le interesaba. Al ver a Jessica, levantó apenas una ceja. No dijo nada. No era necesario. Jessica tampoco habló. Solo la miró, de frente, con una mezcla de desprecio y amenaza. Rebecca sostuvo la mirada, pero en sus ojos había algo nuevo. Un brillo defensivo, como si por primera vez entendiera que su adversaria no era una simple niñera. Esa noche, el retrato apareció de nuevo. Estaba en su lugar, como si nunca hubiera desaparecido. Pero Enrique ya no lo miraba igual. Había algo roto en su confianza, algo sutil. Y eso, para Jessica, fue la señal más clara. Los juegos habían comenzado, y Rebecca jugaba para ganar. La noche descendió sobre la ciudad como un velo de terciopelo, envolviendo todo con una elegancia forzada. En la mansión Montenegro se respiraba un aire distinto. Los pasillos olían a flores frescas y a limpieza excesiva. Las lámparas titilaban con una calidez artificial, y las paredes parecían contarse secretos en voz baja. Esa noche se celebraría una cena benéfica, organizada por Armando con pretexto de ayudar a una fundación infantil. Pero la causa, aunque noble, no era el verdadero motivo. Era, en el fondo, una maniobra social, una necesidad de mantener intacto el prestigio familiar ante el círculo de poder. Jessica no estaba en la lista de invitados. Su lugar, como siempre, debía ser invisible, detrás del telón, entre la servidumbre, sirviendo discretamente. Pero Enrique, con la inocencia de quien todavía no entiende de clases sociales ni apariencias, pidió que ella lo acompañara. Lo hizo con una ternura imposible de rechazar, asegurando que si ella no estaba, la noche sería aburridísima. Al regresar a su habitación esa tarde, Jessica encontró algo inesperado sobre su cama. Un vestido rojo. Era sencillo, elegante, de tela suave y corte clásico, sin notas vulgares, pero con fuerza suficiente para no pasar desapercibido. No había tarjeta ni explicación. Solo el vestido, esperándola, como una invitación silenciosa a cruzar una frontera.
El evento comenzó puntual. Los autos de lujo se alineaban en la entrada. Los invitados descendían con pasos ensayados y sonrisas estratégicas. Dentro, las copas tintineaban, las charlas flotaban en el aire como humo de incienso caro, y los fotógrafos del círculo social de la ciudad se paseaban como depredadores sutiles. Jessica apareció cuando todos ya estaban ubicados. Bajó las escaleras con paso firme, sin adornos, sin maquillaje excesivo, sin joyas. Solo el vestido rojo. Y eso bastó. Las conversaciones se apagaron como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. Las miradas se voltearon hacia ella, primero con curiosidad, luego con sorpresa, y finalmente, con incomodidad. Armando la vio desde el otro extremo del salón. Sus ojos, entrenados para la frialdad, titubearon por un instante. En su mirada no había posesión, ni siquiera deseo inmediato. Había algo más profundo. Una memoria. Un temblor. Jessica no buscó impresionar a nadie. Caminó hasta Enrique, se sentó junto a él y comenzó a cortar su comida con la misma naturalidad con la que preparaba su desayuno. No pertenecía a ese mundo, pero tampoco se intimidaba por él. Rebeca, vestida en un tono perla con un escote estudiado y diamantes que gritaban antigüedad, la observaba con una mezcla de veneno y cálculo. No era solo envidia, era pánico, porque en Jessica no había pretensión ni artificio, y eso la volvía impredecible. Y el poder teme lo que no puede controlar. Durante la cena, las atenciones que debían estar dirigidas a Rebeca se desviaban, poco a poco, hacia la figura discreta en rojo. Los hombres murmuraban preguntas, las mujeres evaluaban, y Armando observaba en silencio. No la quitaba de vista. Al final de la velada, cuando los invitados comenzaban a despedirse, Rebeca se acercó a Jessica. Su perfume la antecedía como una advertencia, y su sonrisa era delgada como una cuchilla. «Qué curioso, ese vestido», comentó sin rodeos. «Me pareció haberlo visto antes, aunque claro, hay regalos que no necesitan envoltura». Jessica la miró sin pestañear. No respondió. No iba a caer en el juego. Se agachó con suavidad, levantó al pequeño Enrique dormido entre sus brazos y se marchó del salón sin mirar atrás. Rebeca, inmóvil entre copas vacías y murmullos que ya no le pertenecían, entendió en ese momento que había comenzado a perder un territorio que creía suyo por derecho. Y en las guerras del corazón, no siempre gana la que llega primero. La noche había envuelto la ciudad en un silencio pesado, casi solemne. En la mansión Montenegro, los ecos del evento aún vibraban en las paredes, como si los candelabros recordaran cada mirada, cada sonrisa fingida, cada palabra dicha a medias. Afuera, el viento soplaba con una calma fingida. Adentro, el verdadero huracán apenas comenzaba a girar. Enrique ya dormía, ajeno al enredo de emociones que había envuelto a los adultos durante la cena. Su respiración era tranquila, sus manitas aún aferradas a una pequeña mantita azul, y su rostro sereno, pero no por mucho tiempo. Porque, aunque dormido, el alma de un niño siempre escucha. Jessica, con el vestido rojo aún ajustado a su cuerpo como una segunda piel, se sentía incómoda. No por el vestido, ni por las miradas de la velada, sino por una inquietud que no lograba nombrar. Algo la empujaba, una sensación de que había puertas abiertas en lugares donde antes solo había muros. La biblioteca la llamó. No con palabras, claro. Pero había algo en esa habitación que siempre parecía estar esperando. Y esa noche, con la puerta entreabierta, parecía incluso invitarla. Entró sin anunciarse, como quien sigue un impulso que no puede controlar. Las lámparas de lectura estaban encendidas, y frente a la chimenea, sentado con un vaso en la mano y la mirada perdida, estaba Armando. El traje había sido abandonado en algún sillón. Su camisa estaba desabotonada en el cuello, y sus ojos no eran los de un hombre de negocios. Eran los de alguien roto, cansado. Jessica no preguntó si podía entrar.
Solo lo hizo. Se sentó frente a él, cruzando las piernas, pero sin soltar aún esa fuerza silenciosa que la definía. Pasaron varios segundos sin hablar. Solo el tic-tac del reloj de péndulo y el leve chasquido del hielo derritiéndose en el whisky llenaban el aire. «No era para ti», dijo Armando de pronto, sin mirarla. «Ese vestido, no lo compré para ti». Jessica no respondió. «No era necesario. Era de ella», continuó. «De mi esposa. Lo mandó a hacer meses antes de morir. Pero nunca lo usó. Siempre decía que lo estrenaría cuando se sintiera viva otra vez». Sus palabras flotaban, densas, llenas de un dolor que no se atrevía a llorar. «Nunca supo que yo ya la había perdido antes de que muriera. Le fallé. No como esposo, como hombre, como ser humano. Me escondí en mis negocios, en mi orgullo, en mi rabia». Jessica, sentada en silencio, lo escuchaba sin emitir juicio, solo con presencia. Y a veces, la presencia lo dice todo. Del otro lado de la puerta, Enrique estaba despierto. Había ido a buscar agua, pero al escuchar voces, se detuvo. Sus pies descalzos no hicieron ruido sobre la alfombra. Apoyó la oreja contra la madera. Lo que escuchó no eran gritos, ni palabras duras, ni reclamos. Era algo que nunca había oído de su padre. Fragilidad. Después de que ella se fue, no volví a entrar al cuarto, ni al vestidor. No quise ver sus cosas. No quise olerla. Rebeca fue quien se encargó de todo. Ella siempre estaba cerca, demasiado cerca. Jessica levantó la mirada. Ese demasiado no era casual. «Pero ahora entraste», murmuró ella, por fin. Y ese vestido apareció. Armando asintió como quien acepta una culpa que ya no puede devolver. Porque por primera vez sentí que alguien no me miraba como el viudo millonario, ni como el hombre intocable. Tú me miras como si pudiera volver a empezar. La frase quedó suspendida entre ellos. No era una declaración de amor. Era más peligrosa. Era una rendición. Enrique, detrás de la puerta, retrocedió lentamente. No entendía todas las palabras, pero entendía el tono. Algo estaba cambiando. Algo que tenía que ver con su papá. Y con Jessica. Se fue de puntitas, volviendo a su cama con el corazón latiendo fuerte. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía solo. En la biblioteca, Armando y Jessica no dijeron más, pero en el silencio que compartieron, ya no eran los mismos de antes. Las mañanas en la mansión Montenegro solían comenzar con una calma casi coreografiada. El aroma del café recién hecho flotaba en el aire. Los pasos del personal eran suaves y medidos, y Enrique despertaba con la risa aún pegada a los párpados. Pero ese día, algo era distinto. La mansión respiraba raro, como si hubiera despertado sabiendo que algo estaba a punto de romperse. Rebeca había salido temprano, o eso dijo. Nadie la vio irse, ni mucho menos supo a dónde. Pero su ausencia no significaba paz, sino preparación. Porque cuando una mujer como Rebeca calla, no es por falta de palabras, es porque está cocinando una tormenta. Jessica, aún con el recuerdo fresco de la noche anterior, caminaba por los pasillos con pasos más lentos, más pensativos. La confesión de Armando no se le despegaba del pecho. Había escuchado más de lo que esperaba, y aún así, sentía que faltaban piezas en el rompecabezas. No quería juzgarlo. No podía. Pero el dolor que él había revelado tenía grietas, como si debajo de su tristeza se escondiera algo más. Fue cerca del mediodía que llegó el sobre. Un mensajero uniformado lo entregó sin decir una palabra, directo a manos del mayordomo. El sobre era blanco, grueso, sin remitente. Solo el nombre de Armando escrito en tinta negra, con una caligrafía elegante, antigua. El mayordomo, tras una pausa silenciosa, lo dejó sobre el escritorio de su patrón. Cuando Armando lo abrió, su expresión cambió. No se trataba de documentos legales ni de asuntos financieros. Dentro del sobre había una sola hoja,
amarillenta por el tiempo, doblada cuidadosamente. Y en ella, una carta. La letra era inconfundible. Era de la esposa muerta. Armando tardó varios minutos en leerla. No por extensión, sino por lo que decía. Cada palabra era un golpe suave, cada línea una herida que creía cerrada. La carta hablaba de una sospecha, de una traición, de alguien cercano que la hacía sentir observada, manipulada. No mencionaba nombres. Solo una frase, repetida 2 veces. Ella me quiere borrar. Armando cerró los ojos. La carta había sido escrita semanas antes de su muerte, pero él nunca la recibió. O eso creyó. Porque alguien la había retenido. Alguien que vivía bajo el mismo techo. Y entonces pensó en Rebeca. Mientras tanto, en el jardín, Enrique jugaba con una pelota de trapo. Jessica lo vigilaba desde la sombra, pero sus pensamientos estaban lejos. Había algo en los ojos de Armando esa mañana, algo que no se parecía a tristeza, sino a rabia contenida. Esa noche, después de que la casa volviera al silencio, Jessica encontró algo extraño en su habitación. Un sobre idéntico al que había llegado por la mañana. Pero este estaba dirigido a ella. Dentro, había una copia de una ficha policial. Su nombre, su foto. Una fecha de hace 4 años. Una acusación falsa. Un episodio de su pasado que había enterrado con esfuerzo y dolor. El mensaje era claro. Rebeca había empezado a mover sus piezas. Y el juego ya no era silencioso. La mansión, imponente como siempre, parecía aún más grande esa mañana. No por su tamaño físico, sino por el peso que caía sobre sus muros. Había algo en el aire, un silencio denso, cargado de anticipación, como si la casa supiera que estaba por estallar una verdad contenida durante demasiado tiempo. Jessica despertó con el sobre aún en sus manos. No había dormido. Las imágenes de aquella ficha policial no solo removieron una herida antigua, sino que la hicieron dudar de sí misma. El miedo no venía por lo que el papel decía, sino por lo que otros podrían pensar al verlo. Por lo que Armando podría llegar a creer. Durante años había evitado hablar de ese capítulo, convencida de que el pasado no tenía derecho a definirla. Pero ahora, el pasado había sido arrojado a sus pies con crueldad y con intención. Sabía quién estaba detrás. Rebeca. Nadie más tenía motivos, medios ni esa puntería venenosa tan fina. Pasaron horas antes de que Jessica decidiera enfrentarlo, no porque buscara defenderse, sino porque no soportaba la idea de seguir fingiendo. Ya no. No después de todo lo que habían compartido en esa biblioteca, donde Armando por fin le había mostrado su rostro humano. Lo encontró en el despacho, solo, observando el retrato de su esposa. No estaba bebiendo, ni leyendo, ni escribiendo. Solo miraba, con una intensidad tan silenciosa que dolía. Jessica entró sin pedir permiso. Su presencia fue notada de inmediato, aunque él no se movió. Con pasos firmes, colocó el sobre la mesa. No dijo nada. Él tampoco. Armando abrió el sobre, sacó la hoja, la observó sin sorpresa. Ya la había visto, ya sabía. El silencio que siguió fue largo, pero distinto a todos los anteriores. No era frío, no era tenso, era necesario. Finalmente, él levantó la vista. ¿Es verdad?, preguntó sin tono acusatorio, sin dureza, solo con un cansancio que ya no intentaba esconder. Jessica asintió, conteniendo la respiración. Sí, pero no como lo escribieron ahí, y con esa frase, comenzó a contar todo. Habló de su hermana, de la deuda injusta, del error que cometió por protegerla, del falso testimonio, del proceso sucio, de cómo todo eso la dejó marcada. No pidió perdón, no pidió compasión, solo dijo la verdad, sin adornos, sin dramatismo. Cuando terminó, el silencio volvió. Y entonces, algo inesperado sucedió. Armando se levantó, caminó hacia ella, y sin decir una sola palabra, la abrazó. Fue un abrazo largo,
de esos que no buscan consolar, sino sostener, de esos que no se dan por impulso, sino por necesidad. Jessica no supo cuánto tiempo pasó en sus brazos. Solo supo que, por primera vez, no se sintió juzgada, ni sola. Pero lejos de ahí, en un rincón olvidado de la ciudad, alguien observaba una fotografía vieja. Una foto donde aparecían 3 personas: Jessica, su hermana menor, y un hombre. Un rostro que ella había borrado de su memoria. Pero él no la había olvidado, y ahora estaba de regreso. El día amaneció con un cielo extraño. No era del todo nublado, pero tampoco despejado. Era como si el sol se asomara con cautela, temiendo iluminar verdades que preferían mantenerse en las sombras. La mansión Montenegro, ajena al bullicio de la ciudad, conservaba ese aire de elegante quietud, pero bajo su superficie, la calma ya no era auténtica. Jessica se movía con una serenidad nueva. El abrazo de Armando la noche anterior había dejado una huella que no se borraba fácilmente. No era solo afecto, era confianza. Un puente. Una tregua silenciosa entre 2 almas marcadas. Enrique, perceptivo como siempre, la observaba con ojos más brillantes, como si ya supiera que algo profundo estaba cambiando a su alrededor, aunque no pudiera explicarlo. La mañana avanzaba sin sobresaltos, hasta que el timbre sonó. No era común. Las visitas inesperadas eran casi inexistentes en ese lugar. Todo se agendaba, todo se controlaba. Por eso, cuando el mayordomo anunció que había un hombre esperando en la entrada, el aire se tensó sutilmente. Jessica no reconoció el nombre que él mencionó, pero su corazón sí. Caminó hacia la puerta con los pasos en cámara lenta. No por miedo, sino por ese instinto visceral que se activa cuando el pasado se levanta de su tumba. Ahí estaba él. Alto, delgado, con el rostro algo envejecido, pero la misma mirada de siempre. Esos ojos claros que sabían mentir con una dulzura que desgarraba. Traía flores en la mano, maltratadas por el viaje. Una flor marchita entre ellas como una ironía cruel. Sonrió como si nada hubiera pasado. Jessica, qué hermosa estás. Ella no respondió. No se movió. No cayó en el hechizo. Ese hombre se llamaba Damián. Fue su primer amor. Y su primera traición. Había desaparecido años atrás, justo cuando más lo necesitaba. Cuando todo estalló con la acusación injusta, cuando su hermana menor enfrentaba las peores consecuencias de una mentira que no les pertenecía, Damián se desvaneció. No dio la cara. No explicó. Solo huyó. Y ahora, estaba ahí, en la mansión, con flores secas y palabras tibias. Armando bajó justo a tiempo para verlo. ¿Aún no te has suscrito al canal? Hazlo ahora y sé parte de nuestra historia para llegar a los 10,000 suscriptores. Después de suscribirte, deja tu like y cuéntame en los comentarios qué te ha parecido la historia hasta ahora. La escena era confusa. Jessica, pálida como nunca. Damián, con sonrisa cínica, y un sobre en su bolsillo, apenas visible, como si llevara consigo algo que no debía estar ahí. ¿Quién es usted?, preguntó Armando, con tono bajo pero firme. Damián extendió la mano, como si todo fuera normal. Un viejo amigo de Jessica. La tensión se podía cortar con los dientes. Jessica no explicó. No tenía por qué hacerlo, pero su mirada hacia Armando fue clara. No confíes. Damián fue invitado a pasar. Solo por cortesía. Solo porque aún no sabían lo que realmente traía consigo. En la sala, mientras tomaba un café que no merecía, sus palabras comenzaron a tejer una red de medias verdades. Habló de arrepentimiento, de destinos cruzados, de casualidades que lo habían llevado hasta ahí. Pero su voz no tenía peso. Sus ojos no tenían alma. Y su sonrisa era la misma de siempre, vacía. Jessica no lo escuchaba, lo analizaba. Y en el fondo, sabía que él no había venido solo por nostalgia. Traía algo más, una amenaza, una pieza que faltaba. Y Rebeca lo sabía, porque fue ella quien lo mandó llamar. El ambiente dentro de la mansión había cambiado.
Ya no era solo la presencia de Damián lo que alteraba el equilibrio frágil que Jessica había construido, sino la manera en que los recuerdos comenzaban a colarse por las rendijas de las puertas, como ráfagas de viento helado que soplan sin permiso. Cada rincón, cada objeto, parecía ahora un testigo silencioso de lo que no debía repetirse. Jessica pasaba más tiempo en silencio, como si sus palabras, de pronto, se hubieran vuelto peligrosas. No quería hablar con Damián, no quería recordar, pero tampoco podía fingir que su presencia no la afectaba. Era como mirar una vieja cicatriz que aún dolía cuando cambiaba el clima. No importaba cuánto hubiera sanado, seguía ahí, recordando la caída. Damián, por su parte, se movía por la casa como si le perteneciera. Saludaba al personal con cortesía exagerada, se paseaba por los pasillos como si los conociera, y sonreía demasiado. Pero sus ojos no sonreían. Había algo inquietante en su amabilidad. Era la calma del depredador que se sabe disfrazado. Enrique fue el primero en notar algo extraño. El niño, que hasta entonces había sentido una conexión inmediata y natural con Jessica, comenzó a mirarla con ojos llenos de dudas. No por desconfianza propia, sino por lo que empezaba a escuchar. Palabras lanzadas al aire por Rebeca, insinuaciones dichas con voz dulce pero intención envenenada. «No todos son lo que parecen, mi amor», le susurró una tarde mientras él dibujaba en el jardín. «A veces, los buenos también esconden cosas malas». Enrique no entendía del todo, pero comenzó a observar más, a escuchar y, sobre todo, a preguntar. Una noche, mientras jugaba cerca del despacho, abrió un cajón que no debía. No buscaba nada. Solo era un niño curioso, movido por ese impulso natural de descubrir. Dentro, encontró un anillo, pequeño, de oro, con una piedra azul en el centro. No era de Jessica, no era de Rebeca, y no era de su madre. Era el anillo que Damián había dado a Jessica años atrás, cuando aún prometía cosas que nunca pensaba cumplir. Un símbolo de un futuro que nunca llegó. Jessica lo había guardado por rabia, no por amor, y lo había enterrado entre papeles, en un rincón que creía olvidado. Pero alguien lo había sacado de ahí, alguien lo había colocado en ese cajón. A propósito, Enrique lo tomó entre los dedos, lo miró largo rato y luego lo guardó de nuevo, sin decir nada. Pero su corazón se llenó de preguntas. Esa misma noche, Armando encontró a Jessica sentada en la biblioteca. No había lágrimas en sus ojos, pero sí una tormenta contenida. Ella no necesitó explicar. Él ya comenzaba a entender. Y mientras tanto, Rebeca, desde su habitación, sonreía frente a un espejo, porque cada vez que una duda nacía en un corazón inocente, su plan avanzaba un paso más. La casa estaba más silenciosa de lo habitual. No era un silencio pacífico, sino uno espeso, casi táctil. Se sentía en los pasillos, en el comedor, en las habitaciones. Se sentía en el aire que ya no respiraban con la misma naturalidad. La mansión Montenegro se había convertido en una caja de secretos, y cada quien guardaba uno distinto entre los dientes. Ese día, Rebeca decidió que era el momento perfecto para actuar con precisión quirúrgica. No gritó, no acusó, sembró. Todo comenzó con una conversación casual en el estudio. Armando, ocupado revisando unos documentos, no notó al principio el veneno que se deslizaba en cada palabra. Rebeca, sentada frente a él con un café entre las manos y un gesto dulce en el rostro, parecía hablar sin intención alguna. Pero cada frase estaba medida. «No quiero meterme en tus decisiones, Armando», dijo suavemente, «pero a veces siento que Enrique está confundido. Últimamente se le ve raro». Armando levantó la vista. «¿Raro cómo?» Rebeca bajó los ojos. Hizo una pausa dramática. «No lo sé. Tal vez está sintiendo demasiadas cosas con tantas personas nuevas a su alrededor. Jessica, Damián, tú, todos con historias entrelazadas. Y ya sabes cómo son los niños. Absorben todo.
lo bueno y lo peligroso. La palabra quedó flotando. Peligroso. Fue suficiente. No necesitaba decir más. No era necesario mencionar el sobre con la ficha policial, ni los susurros que había alimentado en Enrique. Armando no respondió, pero algo en su expresión se endureció. Esa noche, Rebeca propuso una cena familiar. Jessica aceptó por educación, aunque presentía la trampa. Damián se ofreció a ayudar a servir el vino, como si fuera parte del mobiliario afectivo de la casa. Enrique, silencioso, se sentó entre Jessica y su padre, con los ojos bajos y el corazón confundido. La comida fue buena, pero el ambiente era tenso como un hilo a punto de romperse. Las miradas no se encontraban, las palabras eran pocas, y cada gesto decía más que cualquier frase. Fue Enrique quien rompió el equilibrio. Jessica, ¿tú alguna vez le mentiste a mi papá? La pregunta fue directa, cruel, por inocente. Jessica tragó saliva, no porque tuviera una mentira reciente, sino porque entendía de dónde venía la duda. Miró al niño con ternura, pero también con dolor. Antes de que pudiera responder, Damián intervino con falsa ligereza. Todos mentimos alguna vez, ¿no? Algunos lo hacen por amor, otros por miedo. Jessica no lo miró. Solo bajó la cabeza. Armando apretó la servilleta en su mano, y Rebeca sonrió apenas, como quien escucha una sinfonía que ha compuesto en secreto. Enrique no volvió a hablar durante la cena. Tampoco comió mucho. Cuando se levantó para irse a dormir, no besó a nadie. Jessica se quedó sentada unos minutos más, sola, el plato intacto frente a ella. Y en ese silencio, entendió que había perdido algo que le costaría mucho recuperar. La mañana amaneció nublada, pero no por las nubes del cielo, sino por las que se habían instalado dentro de la mansión. Desde la noche anterior, todo se sentía descolocado, como si los muebles hubieran sido movidos ligeramente, como si las palabras hubieran perdido su lugar en las bocas, como si el alma de la casa no supiera si debía quedarse o salir corriendo. Jessica no durmió. Se había sentado en el borde de la cama con las manos entrelazadas, mirando la ventana cerrada como si fuera una salida que no se atrevía a abrir. Durante semanas había construido un refugio dentro de esas paredes, uno donde por fin se sentía vista, escuchada, incluso querida. Pero bastaron unas cuantas palabras envenenadas, unos silencios mal colocados y una mirada de duda para que todo comenzara a resquebrajarse. A las 7 de la mañana, sin hacer ruido, bajó las escaleras con su maleta. No era grande, nunca lo había sido. Jessica no era de las que se aferran a las cosas. Guardó solo lo justo, un par de mudas, un libro sin terminar y el retrato que Enrique había dibujado de los tres, ella, él y Armando, tomados de la mano. No había dejado nota, no quería explicaciones, y tampoco buscaba compasión. Su dignidad no se medía por la cantidad de veces que insistía en quedarse, sino por su capacidad de irse antes de que la echaran con la mirada. Colocó la maleta junto a la puerta, respiró hondo, y cuando estaba por girar la perilla, escuchó un golpe seco, arriba, en el segundo piso. Luego, un grito ahogado. Fue la voz de una de las empleadas. Jessica corrió. Subió las escaleras como si no llevara peso alguno, como si no le dolieran las piernas ni el corazón, y al llegar al cuarto de Enrique, lo encontró tendido en el suelo, pálido, temblando, el cuerpo entero contraído por un espasmo que no parecía tener fin. El tiempo se detuvo. Los gritos se multiplicaron. Armando llegó al instante. Damián apareció detrás, con expresión fingida de preocupación. Rebeca se llevó una mano al pecho, más por protocolo que por conmoción real. Jessica se arrodilló al lado del niño, le tomó la mano, le susurró al oído palabras que no sabía que conocía. Armando, paralizado, solo podía mirar. Era como si algo invisible le impidiera moverse, como si todo el miedo que había guardado durante años ahora lo aprisionara por completo.
La ambulancia no tardó, pero el daño ya estaba hecho. Enrique fue trasladado, aún inconsciente, al hospital. Un diagnóstico rápido, arritmia severa, algo congénito, silencioso, heredado quizás, que nadie había detectado antes. Pero lo más duro no fue eso. Lo más duro vino después. Mientras Jessica aguardaba en la sala de espera, una enfermera se le acercó con un sobre blanco. «Esto estaba en el bolsillo del niño», dijo. «Parece que es para usted». Jessica tomó el sobre. Temblaba. Lo abrió. Era una carta. La letra era de Enrique. Había escrito con torpeza infantil, pero con claridad suficiente. «Jessica, no quiero que te vayas. A veces escucho cosas feas, pero no sé si son verdad. Solo sé que cuando tú estás, mi corazón no duele. Si tú te vas, creo que mi corazón se va contigo». Jessica no lloró. No podía, porque cuando un niño escribe algo así, no se llora, se regresa. Las horas en el hospital pasaban lentas, arrastrando consigo el peso de la incertidumbre. Las paredes blancas, los pasillos silenciosos y el aroma constante a desinfectante envolvían todo en una calma falsa, como si el tiempo allí se detuviera para obligar a quienes esperan a enfrentar lo que han evitado por años. Jessica no se movió de la sala. Sostenía la carta de Enrique como si fuera un talismán, una promesa de algo que ni siquiera sabía si aún era posible. El niño estaba estable, pero dormía. Había despertado brevemente, lo suficiente para pronunciar su nombre y sujetarle la mano con fuerza. Luego volvió a caer en un sueño profundo, bajo vigilancia médica. Armando, en cambio, parecía ausente. Iba y venía entre los pasillos, hablaba con los médicos, consultaba papeles, pero su mirada no estaba en el presente. Algo lo perturbaba más allá de la salud de su hijo. Algo que se negaba a decir en voz alta. Desde que recibió los resultados de los primeros exámenes, había cambiado. Su expresión endurecida no era de rabia, era de duda. Fue en una conversación con el cardiólogo que todo comenzó a desmoronarse. El médico, con su tono neutro y profesional, mencionó un detalle que lo encendió todo. El tipo de arritmia que presentaba Enrique era una condición hereditaria directa, transmitida por línea sanguínea. Era muy específica, rara, casi exclusiva de ciertas familias. Y Armando no la tenía, ni en su historial, ni en su genética. Al principio, pensó que era un error, pero tras nuevos análisis, la conclusión era irrefutable. Enrique no podía ser su hijo biológico. El golpe fue brutal. No solo porque desafiaba todo lo que creía saber, sino porque lo lanzaba de nuevo al abismo del pasado, a los meses oscuros antes de la muerte de su esposa, a las ausencias inexplicadas, a los silencios prolongados. Jessica no sabía nada de esto aún. Mientras esperaba en la sala, recordando cada risa de Enrique, cada juego, cada historia inventada, Armando recibía la noticia que podía cambiarlo todo. Y sin embargo, no cambió nada, porque cuando volvió a verla, sentada al borde del asiento con las manos unidas, sus ojos llenos de miedo y ternura, lo único que sintió fue un impulso irracional, humano, inevitable. Se acercó. Ella lo miró. No dijeron nada. Y entonces, sin pensarlo, sin planearlo, él se inclinó lentamente, como si el tiempo les diera permiso por fin. Sus labios estaban a milímetros. Pero el momento no llegó. Una voz los interrumpió. «Damián, lamento interrumpir, pero tenemos que hablar», dijo con una seriedad calculada. «Es sobre Enrique, y sobre algo que ustedes no saben». El instante se rompió como un cristal. Jessica se levantó de golpe, confundida. Armando se quedó inmóvil. Y Damián, con el rostro más pálido que nunca, sostuvo un sobre en la mano. Uno nuevo, uno más. Y tal vez, el último. El sobre estaba cerrado con cuidado. No había remitente, ni logotipo, ni ninguna marca visible. Solo una palabra escrita a mano, en tinta negra y temblorosa.
¿Verdad? Damián lo sostenía como si pesara más que sus propias manos, como si supiera que lo que contenía podía desatar un incendio imposible de apagar. Jessica lo miraba con recelo, con los labios entreabiertos por una pregunta que aún no se atrevía a formular. Armando, en cambio, no mostraba emoción. Su rostro era una máscara de mármol, pero sus ojos ardían. La sala de espera del hospital se había convertido en un campo de batalla silencioso. Nadie se movía. Solo el sonido de las máquinas monitoras al fondo recordaba que aún había vida detrás de las paredes. Damián extendió el sobre hacia Armando, pero fue Jessica quien lo tomó. Lo abrió con manos firmes, sin dramatismo. Sacó primero una hoja doblada, la desdobló lentamente. No era un documento oficial, ni un relatorio médico, ni un testamento. Era una carta. La letra era familiar, elegante, ordenada. La reconoció al instante. Era de Isabela, la esposa fallecida de Armando. La carta había sido escrita poco antes de su muerte, pero nunca fue entregada. Había sido guardada, escondida, tal vez deliberadamente. Damián la había tenido todo este tiempo. Y ahora, por razones que nadie entendía, la dejaba caer como una bomba. En la carta, Isabela confesaba una verdad guardada con dolor. Enrique no era hijo biológico de Armando. Pero no por traición, no por infidelidad. La historia era más compleja, más triste. Años atrás, Isabela había sufrido una pérdida devastadora, un embarazo fallido. En medio de esa oscuridad, había conocido a un niño abandonado, hijo de una mujer en situación desesperada. La madre, incapaz de criarlo o de siquiera nombrarlo, entregó al bebé a Isabela, rogando que le diera un hogar, una vida, una identidad. Ese bebé era Enrique. Isabela no pudo contar la verdad a Armando. Él estaba inmerso en sus negocios, en su duelo propio, y ella temía perder lo único que aún le daba esperanza, la ilusión de ser madre. Así que guardó silencio. Lo criaron juntos, como propio, como si la sangre no importara. Pero la sangre, ahora, hablaba. Al final de la carta, Isabela escribía con tinta corrida por lágrimas. Perdóname por no haber tenido el valor. Pero él es nuestro, Armando. No por cómo nació, sino por cómo lo amamos. Jessica soltó la hoja lentamente. No dijo nada. Damián sacó entonces una fotografía arrugada del sobre. Era antigua, de mala calidad, pero clara. Mostraba a una mujer joven, demacrada, sosteniendo a un recién nacido en brazos. A su lado, un hombre. Jessica lo reconoció. Era su hermano, el hijo de aquella mujer abandonada. Era Enrique. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Jessica retrocedió un paso, el rostro pálido, las manos temblando. Armando la miró. Por primera vez, sin saber si lo que veía frente a él era amor o una mentira envuelta en ternura. La madrugada caía sobre la ciudad como un manto húmedo, arrastrando con ella los últimos hilos de esperanza que flotaban en los pasillos del hospital. Afuera, las luces de los autos parecían luciérnagas cansadas. Adentro, la verdad recién descubierta seguía palpitando como una herida abierta, imposible de ignorar. Jessica no podía dormir. Caminaba en círculos, con los brazos cruzados y la mente desbordada de preguntas que no encontraba dónde colocar. La imagen de la fotografía seguía clavada en sus pupilas. El rostro de su hermano, el niño en brazos, esa mujer desconocida. ¿Cómo podía haber estado tan cerca, tan vinculada sin saberlo? Enrique. Ese nombre ahora resonaba distinto, más profundo, más personal. Era sangre de su sangre. Y eso, aunque no lo había buscado, le dolía más de lo que habría imaginado. No por el lazo, sino por el silencio en el que había caído Armando. Desde que recibió la carta y la fotografía, no había dirigido palabra alguna. No la había mirado. No había tocado a Enrique. No había dicho, estoy bien, ni esto es mucho, ni necesito tiempo.
Solo desapareció dentro de sí mismo. Y eso fue lo más cruel. Jessica se sentó al borde de la cama de hospital donde Enrique dormía plácidamente, ajeno a todo. Su respiración era tranquila. La máquina al costado soltaba pequeños pitidos regulares que marcaban el tiempo con más autoridad que cualquier reloj. Le acarició el cabello con ternura. Sus dedos temblaban, pero su voz, cuando habló, fue firme y baja. Tú no tienes la culpa de nada, mi amor. No importa de dónde vengas, ni lo que diga el papel. Eres mi familia. Aunque el mundo se rompa, yo no voy a dejarte. Lo dijo con el corazón apretado, sin saber si él la escuchaba, sin saber si lo recordaría. Pero necesitaba que el universo lo oyera. Mientras tanto, Armando se encontraba solo en una pequeña sala al final del pasillo. Ni médicos ni enfermeras se atrevían a molestarlo. Estaba sentado en un sillón rígido, con los codos sobre las rodillas y el rostro hundido entre las manos. No lloraba. Ya no. Las lágrimas se habían secado horas atrás, en ese momento exacto en que descubrió que el hijo que había criado no era su sangre. Lo más doloroso no fue el hecho en sí, fue la traición. Años de mentiras envueltas en sonrisas, en desayunos familiares, en cuentos para dormir. Años en los que se creyó padre sin que nadie le dijera que no lo era. Y ahora, Jessica, ella, que había llegado por accidente, que se había ganado su espacio sin pedirlo, que había llenado la casa de ternura sin esfuerzo. Ella también sabía, o era una víctima más de ese destino torcido. Armando no lo sabía, y por eso no podía hablar con ella aún. Su mundo se había desarmado con una carta y una fotografía, y lo único que podía hacer era intentar no derrumbarse también por dentro. Pasaron horas. Cuando el sol empezó a pintar de anaranjado las ventanas del hospital, Jessica decidió intentar una vez más. Caminó hacia la sala donde Armando seguía inmóvil. Tocó suavemente la puerta. ¿Armando? Nada. Sé que no quieres hablar, pero yo sí necesito hacerlo. No por mí, por Enrique. Silencio. Ella apoyó la frente en la madera fría de la puerta. Ya no esperaba una respuesta, pero necesitaba dejar sus palabras ahí. Yo no sabía, lo juro, nunca imaginé que mi hermano, que ese niño, su voz se quebró. Yo solo vine aquí a trabajar, y me fui quedando por él, y por ti. Del otro lado, Armando cerró los ojos. Cada palabra era una piedra en el pecho. Jessica volvió a la habitación de Enrique con el corazón hecho trizas. Ya no lloraba. Solo respiraba hondo, como quien se prepara para una despedida. Pero antes de que pudiera sentarse, la enfermera entró con una hoja en la mano. El niño está mejorando. Los resultados muestran que ha respondido bien al tratamiento, dijo con una sonrisa. Quizá en unos días pueda volver a casa. Jessica apenas asintió. ¿A casa? Pensó. ¿Cuál casa? ¿La mansión donde ya no era bienvenida? ¿La habitación vacía donde no quedaba más que una maleta medio hecha? Esa noche, se quedó sentada al lado de Enrique sin moverse. No dormía, no hablaba, no pensaba, solo respiraba. Y afuera, muy lejos, Rebeca observaba una notificación en su celular. Ya cayó la primera ficha. Su sonrisa era fría. La partida apenas comenzaba. La mansión Montenegro amaneció con los ventanales abiertos, pero el aire dentro no se movía. El silencio era grueso, como si alguien lo hubiera colgado desde el techo y cayera sobre cada rincón con peso. Enrique estaba de vuelta en casa, pero la risa que normalmente lo acompañaba había desaparecido. Se movía lento, apagado, como si supiera que algo se había roto, aunque nadie se atreviera a explicarle qué. Jessica no había regresado. Se había marchado del hospital sin mirar atrás, con una maleta ligera y los ojos pesados de tristeza. No dejó cartas, ni mensajes, ni promesas. Sabía que su presencia ya no era bienvenida, y aunque su corazón gritaba por quedarse, su dignidad no le permitió dar un paso más. En una pensión pequeña, al sur de la ciudad, Jessica pasaba sus días sin hablar con nadie.
Desayunaba poco, dormía menos y pensaba demasiado. Lo único que conservaba entre sus cosas era el dibujo de Enrique, doblado y desgastado, donde él la había pintado tomada de su mano. Lo miraba cada noche antes de dormir, como si eso bastara para que él no la olvidara. Mientras tanto, Rebeca se movía como pez en el agua. Apareció en la mansión esa mañana sin previo aviso, vestida de tonos suaves y mirada mansa. Llevaba una caja pequeña entre las manos y un gesto de falsa contención que engañaría a cualquiera, menos a quien la conociera de verdad. Subió directamente al despacho de Armando, quien la recibió con desconfianza y el rostro cansado. «No vengo a juzgar», dijo ella con voz tranquila. «Solo quiero devolverte algo que me confió Isabela antes de morir». Colocó la caja sobre el escritorio sin esperar aprobación. Dentro había cartas, un broche de plata y una memoria USB marcada con una sola palabra: verdad. Armando la miró por primera vez con algo más que recelo. Había en sus ojos una sombra de curiosidad que no quería reconocer. «Fue grabado poco antes de que se pusiera muy mal», añadió Rebeca. «Nunca supe si debía mostrártelo, hasta ahora». Con un gesto lento, conectó la memoria a la laptop que descansaba sobre la mesa. La imagen apareció. Isabela, delgada, pálida, pero con el rostro sereno, estaba sentada frente a una cámara sencilla, en una habitación sin adornos. Sus ojos, aunque cansados, brillaban como si supiera que sus palabras atravesarían el tiempo. «Si estás viendo esto es porque ya no estoy contigo», comenzó. «Porque no encontré el valor de decírtelo en vida. No fui lo suficientemente valiente, Armando. Lo sé». Hizo una pausa. Respiró profundo. «Enrique, no lleva tu sangre, pero lleva tu amor, y eso vale más que cualquier apellido. No fue una traición, fue desesperación. Yo necesitaba un hijo, tú también, y apareció ese bebé, perdido, solo. Mi corazón supo que era nuestro, aunque no viniera de mí. Yo te fallé al ocultártelo, sí, pero nunca dejé de amarte, nunca». La imagen tembló un poco, como si la cámara misma también quisiera llorar. «Y si algún día conoces a Jessica, confía en ella. Ella no es casualidad, fue puesta en tu camino para cuidar lo que yo no podré, para sanar lo que yo rompí. No la alejes. No te equivoques como yo». El video terminó. Rebeca se quedó en silencio. No esperaba ese mensaje. Había traído la grabación con la esperanza de dejar a Jessica en evidencia, pero jamás imaginó que Isabela la nombraría, que la eligiera, que le diera un lugar más allá de la sangre, más allá de la muerte. Armando se levantó. Caminó hacia la ventana. No dijo nada. Sus ojos miraban al jardín, pero estaban perdidos en otro lado. Rebeca se removió incómoda, esperando una reacción, una palabra, una señal. Pero Armando solo dijo una cosa: «Tarde o temprano, todo se acomoda, para bien o para mal». Y salió de la habitación sin mirarla. En su corazón, algo había cambiado. Ya no era solo duda, era nostalgia, era deseo de reparar, era amor, todavía. El tiempo avanzaba, pero en la mansión Montenegro parecía haberse detenido. Enrique caminaba por los pasillos en silencio, arrastrando un peluche por el suelo, sin reír, sin correr, sin preguntar. Había vuelto del hospital con el cuerpo recuperado, pero con el alma cansada. Algo dentro de él se había apagado, y nadie parecía notarlo, excepto el personal de servicio que ya no lo escuchaba cantar por las mañanas. La ausencia de Jessica se sentía como una silla vacía en una comida familiar, como una canción que se corta justo antes del estribillo. Estaba en todas partes, en la cocina donde ya no se preparaban sus recetas, en el jardín donde ya no leía cuentos bajo el sol, en el aire mismo que parecía haber perdido el aroma a canela y calma. Armando intentaba seguir con su rutina, pero no era el mismo. Dormía poco, comía menos, y se perdía en los documentos del despacho sin leer una sola palabra.
Las palabras de Isabela seguían resonando en su cabeza, como una campana que se niega a dejar de sonar. Confía en ella, había dicho. No te equivoques como yo. Pero el orgullo es terco. Y el miedo, más aún. En su corazón, Armando ya sabía que Jessica no había mentido. Que su llegada a sus vidas había sido un regalo disfrazado de accidente. Que el vínculo entre ella y Enrique era más puro que cualquier herencia genética. Pero su mente aún estaba en guerra. Fue entonces cuando Rebeca dio su último paso. Consciente de que el hielo bajo sus pies comenzaba a derretirse, supo que necesitaba un golpe certero, algo que sembrara una duda imposible de borrar. Mandó llamar a un viejo conocido, un abogado sin escrúpulos que le debía más de un favor. Con su ayuda, fabricó un documento falso, una denuncia anónima que acusaba a Jessica de haber manipulado su ingreso a la mansión para acercarse a la fortuna de Armando y asegurar una adopción ilegal de Enrique. La denuncia, cuidadosamente impresa y sellada, llegó por mensajería directa al correo de Armando, sin remitente, sin nombre, solo datos, fechas y palabras frías. Él la leyó en la madrugada, entre sombras, solo, con los ojos ardiendo y las manos temblorosas. No quería creerlo. No podía. Pero la herida todavía abierta lo empujaba a desconfiar. Al día siguiente, Enrique preguntó por Jessica por primera vez en voz alta. ¿Por qué ya no viene? La pregunta cayó como un rayo. Armando no supo qué responder. Bajó la mirada. Se levantó de la mesa. Salió al jardín. Enrique se quedó solo, con el plato intacto frente a él y los ojos llenos de una tristeza demasiado grande para un niño de 6 años. Mientras tanto, en la pensión, Jessica recibía una llamada inesperada. Era del abogado que una vez la ayudó a limpiar su nombre, años atrás. Le hablaba con tono serio. Te están ensuciando otra vez, Jessica. Hay una denuncia circulando, y tu nombre está ahí. Ella no respondió. No fue sorpresa. Sabía que Rebeca no se rendía, pero esta vez no iba a quedarse callada. La tarde cayó sobre la ciudad como una última oportunidad. El cielo, antes cubierto de nubes grises, comenzó a teñirse de tonos naranjas y dorados, como si el universo mismo quisiera cerrar el día con una escena digna de una historia que merecía un final distinto. Jessica se miró al espejo de la pequeña habitación donde había pasado las últimas semanas. Su reflejo no mostraba debilidad, sino determinación. En sus manos llevaba una carpeta, y dentro de ella, la verdad. No la que se inventa para convencer, sino la que se sostiene sola, limpia, clara, irrefutable. Sabía que enfrentarse a la mansión no sería sencillo, pero ya no se trataba de orgullo, ni siquiera de justicia. Se trataba de Enrique, de ese niño que la había llamado mamá la primera noche y que la había amado sin pedirle nada. Se trataba de no abandonarlo, aunque el mundo entero la creyera culpable. Llegó a la entrada de la mansión al caer el sol. El portón se abrió lentamente, como si la casa misma reconociera su presencia. Caminó por el sendero de piedra con pasos seguros, aunque su corazón latía con fuerza. No por miedo, por amor. Dentro, el ambiente era tenso. Enrique estaba en su habitación, en silencio, abrazado a su almohada. Armando estaba en el despacho, revisando por enésima vez la denuncia anónima que no terminaba de convencerlo. Algo no encajaba. Algo olía a mentira. Y Rebeca estaba en la sala, con una copa en la mano y los nervios a flor de piel. Sabía que el tiempo se le estaba acabando. Cuando Jessica entró, nadie lo esperaba. El mayordomo la anunció con voz neutra. Rebeca giró el rostro lentamente. Armando salió del despacho con el ceño fruncido. Enrique bajó corriendo las escaleras al escuchar su nombre. ¡Jessica! Ella se agachó y lo abrazó fuerte, tan fuerte que el mundo desapareció por un instante, pero no había tiempo para ternura. Se puso de pie, sacó la carpeta y la colocó sobre la mesa de centro. Aquí están las pruebas,
dijo con voz firme. La denuncia es falsa. Los documentos fueron manipulados. Las firmas son falsas. Y el testigo no existe. Armando tomó la carpeta, la revisó en silencio. Cada página confirmaba lo que su corazón ya intuía. Jessica había sido traicionada. Rebeca intentó hablar, pero ya no tenía palabras. Solo un rostro pálido y una rabia desesperada que no le sirvió de escudo. ¿Tú hiciste esto?, preguntó Armando, sin levantar la voz. Ella bajó la mirada. Yo solo quería protegerte. ¿De qué?, respondió él. ¿Del amor? El silencio que cayó fue definitivo. Rebeca salió por su propio pie. No hubo gritos, no hubo escándalos. Solo una puerta que se cerró para siempre. Horas más tarde, la mansión se llenó de una calma distinta. No de esas que preceden a las tormentas, sino de las que llegan después de haber sobrevivido una. Jessica estaba en el jardín, con Enrique dormido en su regazo. Armando se acercó despacio, como si temiera romper el momento. Perdón, dijo él, simplemente. Por todo. Jessica no respondió enseguida. Miró al niño dormido, le acarició el cabello y luego levantó la vista. Perdonarte no cambia lo que pasó, pero tal vez nos da la oportunidad de empezar de nuevo. Y así, sin más palabras, el perdón se selló con un abrazo sincero, de esos que solo se dan cuando el alma deja de resistirse. Enrique sonrió en sueños. La casa volvió a respirar. Y por primera vez en mucho tiempo, el futuro pareció posible. Hemos llegado al final de otra historia de amor. Déjame un like y dime en los comentarios qué te pareció. Y claro, si aún no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Sé parte de nuestros primeros 10,000 suscriptores.